Quito. En éxtasis. Cada niño humano nace extático. Es un éxtasis natural, simplemente porque tiene vida. La conexión con la vida es el éxtasis más puro. Pero la sociedad humana ha dado mucho más importancia a los intereses, los deseos, las preocupaciones, la especulación, el progreso, mucho más que la vida misma. Y nos hemos olvidado de ese estado natural. ¿Cómo es un ser humano desconectado? Es un ser humano abandonado en pensamientos estresantes, que no tiene momentos ni espacios de recogimiento. Estar desconectado es estar muerto al disfrute de la vida tal como es. Un ser desconectado solo oye las voces de su mente. No le queda tiempo para estar sin hacer nada. Estando en la naturaleza, surge la mágica oportunidad de dejar de hacer todo lo que estamos haciendo para estar, para simplemente contemplar. ¿Qué es el éxtasis? Es el lenguaje de la vida. Un lenguaje que hemos olvidado, pero que de repente, por alguna observación que hacemos en la naturaleza, lo volvemos a recordar. Se cuenta la historia del gran novelista ruso Tolstoy, que un día estaba caminando en un bosque, cuando de repente llegó a un claro. Era un espacio donde no había árboles, y vio allí un lagarto
sentado plácidamente sobre una roca, tomando sol. Tolstói comenzó a hablar con el lagarto. Vio cómo su corazón latía y le dijo: el sol está brillando. Tú lo estás disfrutando y eres feliz. Y después de una pausa, agregó: pero yo no soy feliz, aún teniendo la misma posibilidad que tú. ¿Por qué los lagartos son felices y el ser humano no? ¿Por qué toda la creación está en una celebración y las personas se lo pierden? ¿Por qué todo está bellamente sintonizado consigo mismo y con el todo? Pero la gente no. ¿Por qué el ser humano es una excepción en la existencia? ¿Qué nos ha pasado que no podemos disfrutar? ¿Qué desgracia nos ha sucedido? Si podemos comprender esta situación, se inicia un camino místico que nos conduce a la superación de la enfermedad humana. Es el camino que va desde la esclavitud psicológica a la trascendencia. Un lagarto existe en el presente porque no tiene una mente llena de ideas acerca del pasado ni del futuro. Un lagarto está justamente en el lugar en donde está y en ningún otro lugar. Simplemente está tomando el sol. Ese lugar y ese momento es suficiente para un lagarto. Pero ningún momento ni ningún lugar son suficientes para un ser humano que está poseído por la mente. El lagarto no tiene la posibilidad de estar en dos lugares, ni en dos momentos al mismo tiempo. Vive en la unidad. Donde quiera que esté el lagarto, ese será el único lugar en donde puede estar. Ese será el único momento que existe para él. Ese será el único momento en el que él puede existir. Ser un lagarto reposando en una roca, tomando el sol,
es convertirse en la meditación. Porque cuando ni siquiera piensas en que estás meditando, es cuando sucede la trascendencia a través de la contemplación. ¿Qué es un ser humano en presencia? Un humano sin nada. Un humano en el todo. Un humano en éxtasis. Dice el poeta: de la afluencia de mis pensamientos te hablo. De la exuberancia de mis ansiedades. De mis angustias, de mis proyecciones. De eso te hablo. Y en la premura de una respuesta, una experiencia, una razón, una justificación, un día, de repente y sin pensarlo, en una inocente inadvertencia de mi mente, o quizás en un descuido divino, me alcanza el amor y con su infinita paciencia se lleva a la oscuridad, se lleva a la oscuridad. Y en esta luminosidad que me llena, como el lagarto en la piedra, sin pasado, sin futuro, sin prisas y sin estar en ningún otro lado, con la única certeza del momento presente, cálido, quieto, atento, deshabitado de memorias, abandonado de futuro, sin melancolía ni preocupación, sin recuerdos ni planes, recogido en la calidez de un rayo de sol, me encuentro en éxtasis, sin nada de qué hablar, como el lagarto, fundido en medio de la piedra y el sol, siendo uno con lo eterno. ¿Qué es un humano en éxtasis? Un humano sin nada. Un humano en el todo. Un humano en presencia.